Vamos a aproximar un poco el tema. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología del delirio, aunque es poco conocida. Es el resultado de la interacción de un estado neurobiológico previo y de múltiples agentes desencadenantes o precipitantes. Estos agentes actúan a través de mecanismos neuropatogénicos, produciendo disminución del metabolismo oxidativo cerebral, de la respuesta neuroendocrina y de la liberación de citoquinas. A nivel de respuesta endocrina tenemos una serie de estrés mediado. Todo esto lo que hace es una alteración a nivel de disfunción cerebral, afectando estructuras corticales y subcorticales que ayudan a mantener el nivel de conciencia y atención. Pero también hay unas hipótesis complementarias importantes. Está la de privación de oxígeno, las hipótesis inflamatorias y las hipótesis de los neurotransmisores. Entre ellos actúan muchos: acetilcolina, dopamina, serotonina, histamina y GABA. Bueno, me pareció importante este título. Sedación analgesia es una receta. Todo el personal de enfermería y en general el personal de salud nos vimos enfrentados a una problemática que de repente llega y de la cual no estábamos preparados, y era atender pacientes con SDRA secundario a infección viral por SARS-CoV-2. Entonces tenemos objetivos claros, que era mejorar la oxigenación. ¿Cómo lo hacíamos? A través de la ventilación larga historia de la sedación y la analgesia. Entonces, sedación profunda con o sin agentes bloqueadores neuromusculares, que con ello nos llevaba a limitar el riesgo de lesión pulmonar inducida por ventilador. Me pareció muy importante traerles este algoritmo. Es un algoritmo realmente muy importante, que hace dos preguntas. La pregunta es: ¿el paciente necesita ventilación mecánica asistida controlada por volumen? En pacientes con injuria pulmonar, en pacientes con SDRA, en pacientes con disminución de la conciencia, RAS entre -3, -5. No, entonces sencillamente tenemos pacientes ventilados en una presión soporte con una sedación muy leve, un RAS de -2 +1, con medicamentos de elección, en este caso propofol, desmetomidina, y nunca perder la visión del manejo del control del dolor. Pero en cambio tenemos una segunda pregunta donde nos plantean: ¿el paciente necesita sedación profunda con relajación muscular? Entonces ahí ya vemos pacientes con mayor compromiso pulmonar, con asincronías ventilatorias, agitados, con RAS mayor de 2 +4. Esto previamente teniendo en cuenta la optimización de la ventilación mecánica y de la suficiente analgesia y medidas antidelirio. Entonces, para ello ya necesitamos una sedación más profunda, un RAS de -3, -5, en donde utilizamos medicamentos de primera elección, en este caso el propofol, un medicamento riesgos, que no era nunca utilizar una dosis mayor de 5 miligramos kilo hora por más de 48 horas. Seguido de esto, si había inestabilidad hemodinámica dado el síndrome de infusión relacionado al uso de propofol, ya iniciamos el uso de benzodiazepinas tipo midazolam, tipo lorazepam, clonazepam y demás. Y en este caso también está el tema de los agentes halogenados, utilizados el ceborano, eufluorano, pero este tema
requería entonces ya de un mayor conocimiento. Y ya tenemos el caso entonces de los pacientes que requerían parálisis muscular en un tiempo sí o sí entre 24 a 48 horas. Teniendo en cuenta la medición con el índice biespectral y ya cuando nuestros pacientes son pronados. Bueno, pero entonces es importante y cabe la pena resaltar que la sedación profunda y o prolongada trae muchísimas complicaciones y pues ese fue el pan de cada día de nosotros en las unidades de cuidado intensivo. Delirium, síndrome de abstinencia, el síndrome de infusión relacionada al uso de propofol, que siempre fue nuestro medicamento de elección, pero que en muchas ocasiones no podíamos continuar con él, y inestabilidades hemodinámicas. Bueno, el uso de sedación profunda y o prolongada con relajantes neuromusculares podrá sernos necesario para todos los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria por infección por COVID. Siempre se ha resaltado el uso individual de analgesia y tipo de sedación. Momentos en que la sincronía ventilatoria era tan grande que no había un obstáculo en la liberación del ventilador dada por alteración del impulso ventilatorio, la sincronía ventilatoria, tos frecuente, síndromes de abstinencia. Bueno, aquí es muy importante entonces nuestro rol como enfermeros, las grandes ayudas que tenemos desde enfermería para optimizar el buen uso de los sedantes, de los analgésicos y de los relajantes musculares. Bueno, entonces aquí yo se las voy a nombrar, no me voy a detener, ya lo hemos visto a lo largo de la ponencia. Tenemos escalas muy importantes. Esta es una escala que no resta importancia, realmente es una escala muy importante. Tiene una medición de 0 a 10, siendo leve, moderada e intensa, pero que hace un pilar importante durante este proceso. Tenemos la escala Canning-CU, donde básicamente tenemos en cuenta 4 ítems importantes. Es el comienzo agudo, curso fluctuante del estado de conciencia, disminución de la atención, alteración de la conciencia y alteraciones cognitivas. Esta valoración de esta escala Canning-CU es demasiado importante en este proceso. También manejamos la escala de agitación y sedación Richmond. Esta es nuestra mejor amiga, compañera durante nuestras largas jornadas, donde sencillamente nos mide una escala y va en una puntuación de 1 a 4 positivo o de 0 a 5 negativo, teniendo siempre como metas claras desde el principio qué sedación, qué escala vamos a manejar con nuestros pacientes. Pacientes relajados, la idea es que ellos estén en un nivel entre 40 y 60. Es muy claro, debemos colocar muy bien este artefacto, se debe colocar muy bien para que nos funcione. De verdad que la escala de valoración del índice biespectral es muy importante en este proceso y es una herramienta que realmente nos lleva al objetivo deseado en cuanto a anestesia y relajación se toma. Bueno, yo quise aquí nombrar este artículo que me pareció muy interesante. Aquí nos hablan de las drogas más utilizadas teniendo en cuenta el desabastecimiento. Me gustó mucho porque acá nos nombran como en primera opción los medicamentos más usados, como divididos entre analgésicos,
sedantes y relajantes musculares. Entonces, en cuanto a las acciones analgésicas en pacientes para COVID-19, siempre tuvimos de primera elección el fentanil. Es un medicamento que es importante que conozcamos su mecanismo de acción, que es un agonista receptor, conocer las dosis de mantenimiento, conocer los eventos adversos. Como segunda línea tenemos la morfina, hidromorfona y remifentanil. El remifentanil en este caso también es de los más usados, aunque por costos siempre fue de mayor elección el fentanil. También tenemos acá entonces el uso de propofol. El propofol es un medicamento de primera línea. Sencillamente debido a su menor tiempo de despertar en comparación con las benzodiazepinas, es un medicamento de primera elección. Pero pues teníamos otros problemas con él, como el síndrome de infusión relacionado al uso de propofol, razón por la cual ahí ya nos tocaba iniciar benzodiazepinas tipo midazolam, lorazepam y demás. Continuando con la gama de sedantes, también tuvimos en algún momento que utilizar el pentotal debido a desabastecimiento. Fue de verdad un dolor de cabeza para nosotros las enfermeras, pero siempre tuvimos a la mano todo para lograr el objetivo de la sedación en nuestros pacientes. Y en el caso de relajantes neuromusculares, pues hay muchos, pero los más usados son el rocuronio y el cisatracurio en este caso. Bueno, aquí me gustó mucho esta diapositiva donde muestra factores potenciales que contribuyen al delirium en la UCI durante tiempo de pandemia para infección viral por SARS-CoV-2, donde tiene en cuenta varios ítems. Uno de ellos es aumento, aquí como pilar principal era el aumento del riesgo de delirium con infección viral por SARS-CoV-2, en donde tiene en cuenta varios ítems como restricción de las visitas, como limitación el problema de la pandemia, de un momento a otro llega la pandemia, no sabemos qué hacer, las disrupciones respecto a las religiones. También habla un poco aquí del aumento de la carga de trabajo laboral y también nos habla de la disfunción neurocognitiva. Pero también nos da unos pilares importantes como el resultado de las buenas atenciones, ¿no? Entonces, aquí nos habla restricción de las visitas, entonces hablamos de que de repente ya las familias se encuentran desconectadas, hay un poco de sensación de aislamiento, desorientación, hay falta de comunicación, pero básicamente lo que se hace es reorientar todo el tiempo, en este caso a las familias. También lo que se hizo mucho en la unidad de cuidado intensivo fue las videollamadas. Esto realmente era un paso muy importante y algo que se hizo todo el tiempo como para mantener a nuestros pacientes conectados con sus familias. Otro tema aquí en la limitación de las intervenciones no farmacológicas, entonces era evitar el dolor, la ansiedad, el delirium, las inmovilizaciones prolongadas. Entonces
también teníamos como la resolución para esos problemas, el tema de la movilidad en cama, el tema de disminuir el dolor, disminuir la agitación, disminuir el delirium, el tema de la atención centrada en la persona. Cuando hablamos de incertidumbre, esto fue algo que llegó de la nada y se quedó con apoyo psicológico, eh, todo el tiempo, tanto para las familias, tanto para el personal de salud, las disrupciones a nivel religioso, también eso es una parte importante, de pronto muchos pensarán que no, pero son sentimientos que de repente se alejan y eso hace parte importante dentro de los roles de las personas. La carga laboral, eso también fue importante, es importante dentro de estos factores tenerlo en cuenta, ¿no? Hubo sobrecarga laboral, hubo falta de empatía, hubo intolerancia, pero también para eso hubo siempre el apoyo incondicional de la Fundación para todo el personal de salud. Encontramos acá un tema de me cuido para cuidar, entonces eso fue algo que realmente fue muy importante para todos. Y así en general, eh, la disfunción neurocognitiva en evolución, inhabilidad para expresarse, trastornos de comportamiento. Eh, bueno, les quería hablar de una herramienta muy importante eh, eh, que se basa en un estudio en donde vamos a tener en cuenta unos síntomas, evaluamos a partir de unas herramientas y tenemos unas estrategias, que es el paquete A, B, C, D, F, en donde los síntomas principales entonces es el dolor. Ya les contaba que entonces manejamos la escala del dolor, para las siglas en inglés BPS, una herramienta muy importante en este tema. El estado de conciencia, entonces ya les había dicho, escala de sedación Ras-Richmond. Entonces este paquete evalúa, A, evalúa dolor, prevenir y tratar el dolor. B, coordinar prueba de despertar espontánea con prueba de ventilación espontánea. C, la elección del sedante analgésico, disminuyendo los efectos adversos. D, evaluar, prevenir y tratar el delirium. E, la movilización precoz. F, la inclusión y el empoderamiento de la familia. Realmente todo lo hacemos. Esto fue un trabajo realmente muy en equipo, muy interdisciplinario, en donde todos aprendimos, todos nos enfrentamos a situaciones diferentes, a miedo, ¿no? El miedo es tan grande que alcanzó para todo el mundo, pero fue importante el trabajo en equipo para coordinar estas estrategias. Aquí quiero resaltar mucho el tema de la movilización precoz y la inclusión y el empoderamiento de la familia. La familia realmente es un ítem demasiado importante en este proceso. Muchos de nuestros pacientes, cuando ya no requerían el aislamiento y ya salían de la unidad COVID a la unidad no COVID, ellos seguían en su fase de recuperación, unos por buen camino, otros no por tan buen camino, en donde su estancia en la unidad de cuidado intensivo se alargó por mucho tiempo y en ese momento la familia podía visitarlos por 1 hora en la mañana y en la tarde, y realmente esta inclusión ha sido muy importante para ver realmente objetivos muy claros en el despertar y en la recuperación de nuestros pacientes. Movilización precoz, pues realmente lo hubo, lo hay todo el tiempo, un trabajo muy
lado, hasta empezar la movilización precoz con toda su terapia de rehabilitación integral. Bueno, entonces, datos sobre delirium en el área de pandemia para SARS-CoV-2 son hasta ahora demasiado limitados. Nos enfrentamos a una fábrica del delirium, dadas situaciones como aislamiento humano, tiempo prolongado lejos de las familias. El enfoque de la pandemia durante el COVID-19 obviamente radica en la extrema necesidad de problemas organizativos, como la falta de ventiladores, la escasez de equipo de protección personal, la asignación de los recursos, la priorización de opciones limitadas de ventilación mecánica, de atención al final de la vida. No abandonar las buenas prácticas habituales, sino adecuarlas. La pandemia fue aprovechada y debe ser aprovechada como una oportunidad a la mejor evidencia posible. Aplicar lo que llamamos las vacaciones o irrupciones diarias de la sedación adulto con SDRA por COVID, no solo en condiciones clínicas precisas del paciente y donde esté asegurada la correcta protección del equipo de salud. Utilizar esquemas de sedación dinámicos y secuenciales, ajustándose a la necesidad del adulto con SDRA por COVID, tratando de evitar la sobresedación. Bueno, los dejo con este mensaje. Muchísimas gracias.